El desfibrilador es un dispositivo implantable que puede constar entre uno a 3 electrodos que van dentro del cuerpo y como objetivo principal tiene el tratamiento de las arritmias ventriculares letales, entiéndase taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Dentro de eso, al día de hoy disponible tenemos tres tipos de desfibriladores en general. A la izquierda, el primero, lo que llamamos desfibriladores transvenosos, que es el que hablará Alejandro. Al medio, el desfibrilador subcutáneo. Y a la derecha, el desfibrilador transitorio, que es extracorpóreo, que es por un tiempo simplemente, no va implantado dentro del cuerpo. Nosotros puntualmente, en mi presentación, vamos a hablar del CDI subcutáneo. Divido la charla en dos partes. Primero, un poco siguiendo el título que me pidieron, el CDI subcutáneo. Voy a hablar un poquito de las generalidades, de qué se trata, cómo es el dispositivo y demás, cómo funciona. Y la segunda parte de la presentación, el manejo de las fallas iniciales. En cuanto al CDI subcutáneo, es un dispositivo, como ven acá en la imagen, de un diámetro un poco mayor que el CDI convencional, que consta de un solo cable, como se ve aquí en la diapositiva, que habitualmente ese cable va puesto paralelo al esternón y el dispositivo va a nivel de la línea axilar media, intermuscular a nivel de la axila, ¿sí? Como regla general es un dispositivo que va por fuera de la cavidad torácica. ¿Por qué se pensó en un CDI subcutáneo y por qué con tanto tiempo con CDI transvenoso se pensó en esta opción? Bueno, básicamente relacionado a las complicaciones potenciales de los CDI transvenosos, que pueden llegar incluso hasta el 15% a los 6 años. ¿Y de qué complicaciones hablamos? Ustedes, algunos como residentes, como cardiólogos y demás, habrán visto alguna vez derrame pericárdico, fractura de electrodo, neumotórax, hemotórax, y todos principalmente asociados a los electrodos endocavitarios, es decir, a los electrodos que van dentro de la cavidad torácica, intratorácicos, ¿sí? Son complicaciones muchas veces graves. Esto llevó al desarrollo de esta terapia, que es el dispositivo totalmente extratorácico y que hoy actualmente, más que CDI subcutáneo, debiera llamarse extratorácico y extravascular, ¿sí? Consta de un solo electrodo paralelo al esternón y el generador. Como característica general del dispositivo, tiene una batería de 8,7 años, una capacidad de entrega de choque de 80 joules, tiene dos zonas de terapia, ya vamos a ver un poquito esto de qué se trata. En línea general no tiene la capacidad de estimular, solamente estimulación transcutánea de emergencia después de los choques, pero no tiene la capacidad de estimulación y es un dispositivo apto para resonancia. La principal contra que tiene, que las pongo acá y le resalto en amarillo, es que no tiene capacidad de estimular. Por lo tanto, si nuestro paciente requiere el desfibrilador con función de marcapaso, porque también tiene un bloqueo, por lo que sea, nuestro paciente no va a poder recibir este tipo de dispositivo porque no tiene la capacidad de estimular. Tampoco tiene la capacidad de producir ATP, que ya Alejandro les contará un poquito de qué se trata, la terapia de antitaquicardia pacing, que básicamente es una terapia alternativa para quitar una taquicardia ventricular sin llegar al choque. Eso tampoco lo puede producir. Actualmente las indicaciones de este tipo de desfibrilador, la indicación clase 1 es para pacientes que presentan obstrucciones venosas o con alto riesgo de infección. Aquí entran pacientes con insuficiencia renal, con infecciones previas de dispositivos y demás. Y como indicación clase 2A es una alternativa a todo tipo de paciente que requiera cardiodesfibrilador, pero siempre y cuando no necesite estimulación cardíaca, ni resincronización, ni ATP, porque esto no lo puede realizar. Entonces, las grandes diferencias de estos dos dispositivos, del transvenoso y el subcutáneo, es que el transvenoso tiene la capacidad de estimular y de producir ATP, y el CDI subcutáneo no tiene esa capacidad, pero al no ingresar a la cavidad torácica, tiene demostrada menor tasa de complicaciones graves relacionadas al electrodo intravascular e intratorácico. ¿Cómo funciona el sistema del CDI subcutáneo? Bueno, en cuanto a la detección de la señal, un dato importante para decirles es que esto va por fuera del tórax, entonces actúa prácticamente como un electrocardiograma de superficie. Fíjense que las señales del electro de superficie y del subcutáneo son muy parecidas, a diferencia de las endocavitarias, que son de los CDI transverosos. Entonces, tiene la capacidad de sensar como si fuese un electrocardiograma. Por lo tanto, hay que asegurarse antes del implante que nuestro paciente tenga la capacidad de un adecuado sensado, porque esto, si el paciente no tiene un adecuado sensado en el lugar donde vamos a implantar el dispositivo, nos puede llevar a terapias inapropiadas por sobresensado o por subsensado.
que más adelante vamos a ver. Entonces se hace lo que se llama un test de aptitud, se ponen las derivaciones del electrocardiograma en la zona donde iría puesto el dispositivo y se evalúa si nuestro paciente es apto, es decir, si tiene señales aptas para el implante. Habitualmente el 93% de los pacientes tienen aptitud para el implante, y hay solo un 7% de pacientes que no son aptos y que bueno, no podrían ser aptos para este tipo de dispositivo. Esta imagen de aquí a la derecha me interesa que la resalten y que la vean porque esto nos va a ayudar a entender el funcionamiento del dispositivo. El dispositivo actúa para sensar como si fuese un electrocardiograma, entonces utiliza como derivaciones, en el cual utiliza vectores, un vector primario que van desde el tip de electrodo, digamos, que está cerca del apéndice cifoides, hasta el generador, eso sería el vector primario. Un vector secundario que va desde el tip de sensado, que está cerca de la horquilla esternal, hasta el generador. Y un vector alternativo que va entre los dos primeros, ¿sí? Los que están paralelos al esternón, en lo que está en la horquilla y en lo que está en el apéndice cifoides. Estos serían los tres ejes de sensado que el equipo puede decidir usar uno de ellos para sensar lo que va a ser el ritmo propio o una arritmia. Esto es importante después porque esto se puede modificar. Si alguno no tiene un buen sensado, se puede modificar el vector elegido para que el sensado sea correcto. En cuanto a la discriminación, una vez que el aparato sensa una arritmia, esto Alejandro les va a contar un poco más en profundidad con los intracavitarios, entonces no me voy a detener mucho. De todos modos, es un algoritmo un poco complejo que no es de mi idea que ustedes lo entiendan, pero utiliza un sistema muy específico para poder detectar de que lo que está sucediendo con el paciente que tiene una taquicardia, ya sea que sea una taquicardia sinusal, una taquisupra o una TB. E incluso tiene un algoritmo aún mejor comparado en los estudios científicos que los CDI transvenosos. En líneas generales utiliza como tres fases: una fase de detección de señales, una fase de certificación en la cual se asegura de que las señales son cardíacas, y una fase de decisión que la toma justo antes de entregar la terapia. Si cumple todos estos parámetros durante esta fase, tanto de frecuencia cardíaca, de morfología y demás, va a entregar la terapia de choque porque no tiene capacidad de ATP, como decíamos previamente. En cuanto a la entrega de terapia, la programación en sí del dispositivo es mucho más básica y mucho más simple que un CDI transvenoso que les contará Alejandro. Tiene solamente dos zonas de terapia, que nosotros podemos elegir los puntos de corte de frecuencia cardíaca, como vemos acá. Una zona condicional, que por ejemplo en este caso está marcada en 200. Condicional significa que entre 200 y 220, como este ejemplo, va a utilizar todos los algoritmos posibles para tratar de descartar de que nuestro paciente no tiene una taquisupra, no tiene una FA antes de entregar una terapia. Y una zona de choque en la cual es como más acotada los algoritmos y directamente va a ir al choque relativamente rápido, sin usar demasiados algoritmos diagnósticos. Por cuestiones de, no es el objetivo de la presentación, me salté esto que es un poco cómo es el implante del dispositivo. Pero sí me interesa mostrarles que el implante, antes de que se te anule el implante, se hace un test de inducción. Fíjense acá cómo se contrae el paciente, se le administra corriente alterna, se induce fibrilación ventricular para testear el adecuado funcionamiento. Ahí como ven FB, demora más o menos entre 10 a 2 segundos en censar. Y fíjense que ahora va a hacer el choque, hace el choque y sale el ritmo sinusal. ¿Sí? Este test, por ahora, en este tipo de dispositivo, es obligatorio hacerlo, que es como el ejemplo que le doy, esto es lo que graba después el dispositivo de cómo fue el test. Es obligatorio hacerlo para comprobar el correcto funcionamiento. Muy pronto va a dejar de ser obligatorio porque ya hay estudios que demuestran que no hace falta probarlo, digamos. Esta es una imagen que nos da el dispositivo de cómo fue el test de inducción. Y fíjense que este paciente que se le hizo ese test de inducción a los 6 meses recibe una terapia apropiada. Esta es una imagen de trazado donde se ve la S, el sensado del ritmo propio. Acá empieza un extrasístole ventricular, el ritmo propio, y luego acá de extrasístoles ventriculares empieza con una arritmia ventricular que va cambiando un poco de morfología, como una TV polimorfa, hasta que recibe el choque y después del choque sale con su ritmo normal, ¿sí? Las T, lo que ve como T, es lo que él ya considera con criterios de taquicardia. De todos modos, en todo este tiempo, él va tomando distintos conceptos y criterios diagnósticos para confirmar de que realmente esto es una taquicardia. Donde aparece la C, él ya empieza a cargar los capacitores para entregar el choque. Luego vuelve a confirmar aquí, y una vez que confirma de que sigue en taquicardia, entrega el choque. Y con eso quita la arritmia, ¿sí?
como dijimos, no tiene la capacidad de ATP, entonces va directamente al choque. Es importante la radiografía porque, bueno, después para ver el correcto funcionamiento, esto como les dije, son electrodos de sensado y tienen que llevar una relación lógica entre el generador y el electrodo, ¿sí? Esta es la posición lógica en la cual abarca una masa cardíaca crítica, en donde el dispositivo se expone al coil al coil de desfibrilación. Acá se ven los tips de sensado. Esto sería vector primario, esto sería vector secundario, esto sería vector alternativo, ¿sí? Esto es una radiografía como debiera quedar en un frente y en un perfil, fíjense que usted que queda bien pegadita al esternón. Acá les traigo un ejemplo de una radiografía que quizás que no sea la óptima, en el cual el cable del electrodo está como muy separado del esternón y abarca menos masa crítica cardíaca, ¿sí? Lo ideal sería que haya quedado en la posición como se ve en la barra verde, ¿eh? Y acá también, como se debiera ver en una lateral o de perfil, esto esté bien pegadito al hueso, eso es lo ideal, que quede bien pegadito al hueso en el esternón y no que quede mucho tejido celular subcutáneo por debajo del electrodo. Estos son imágenes de cómo se ve la piel de pacientes que tienen puesto un dispositivo de este tipo, ¿sí? Para los que no están acostumbrados a verlo. Si bien el dispositivo es grande, una vez que queda alojado entre el intermuscular, la verdad que no se nota demasiado. Y en cuanto a la programación, que por ahí es muy interesante, pero el problema con estos dispositivos es que no nos dejan ni ver ni hacer demasiado. Es como que son eh, demasiado automáticos, a diferencia de los transvenosos que nos permiten ver y hacer un montón de cosas. Pero bueno, ¿qué podemos programar? Podemos programar las zonas, que las zonas serían nuestros límites de corte de frecuencia cardíaca, como les mostraba. Esta sería la zona condicional entre 200 y 220 y la zona directa de choque. Podemos programar la energía de choque, idealmente, habitualmente con 65 joules, como es un choque externo, los desfibriladores internos con 35 es suficiente, pero como es un choque externo, con 65 joules para arriba es suficiente. Podemos activar la capacidad de estimular post-choque, esto no los quiero marear, pero solamente después del choque puede hacer estimulación transcutánea por si el paciente saliera en asistolia y demás, pero lo hace por 30 segundos, es dolorosa, por lo cual no se queden con la idea de que tienen capacidad de estimular. Y se pueden activar filtros, esto es un poco más específico, pero este filtro SmartPass es un filtro para evitar el sobresensado de la onda T. ¿Qué podemos ver? Bueno, nos va a mostrar los episodios de TV, nos va a mostrar episodios de FA, nos va a mostrar la batería, nos va a mostrar qué vector tenemos elegido. Recuerden lo de los vectores que es importante ahora que vamos a ver las fallas iniciales. Nos va a mostrar la impedancia, que es la integridad del sistema, eso ustedes ya vieron en la clase inicial de marcapaso. Y nos va a mostrar también el estado y la capacidad de aptitud para resonancia. Esta placa, este slice es muy importante porque bueno, este es un taller de marcapaso y uno siempre intenta ver, bueno, a ver, veo la espiga, veo la onda R, está capturando, tiene falla de sensado, falla de captura. Este dispositivo ustedes no van a ver absolutamente nada en un electrocardiograma. Todo lo que podamos ver lo vamos a ver en la interrogación con el dispositivo, pero no tiene interacción en un electrocardiograma porque no estimula básicamente, ¿sí? Entonces en un electrocardiograma no vamos a ver nada, ¿ah? Les traigo un ejemplo de un chico, una historia linda, un chico de 13 años, que empieza con una historia de convulsiones, no le encontraban causa, lo trataban como algo neurológico, le ponen un holter insertable, y acá se ve la imagen de la radiografía, y ese holter insertable luego en el seguimiento muestra que en realidad esas convulsiones eran episodios de taquicardia ventricular polimórfica, por lo cual luego de eso se le implanta un CDI subcutáneo. Y aproximadamente al año de seguimiento del implante de CDI subcutáneo, este chico estaba acostado en la cama y se siente un poco mareado, empieza con ese episodio tipo convulsiones y se detecta acá como ven en el programador, ahí vuelvo un poquito para atrás, perdón, que viene con su ritmo propio y empieza con una taquicardia totalmente polimórfica, ¿sí? Prácticamente cuasi FB, la cual el dispositivo la detecta correctamente, con eso que ven marcado como T, le entrega un choque y le quita la arritmia, ¿sí? Esta es por ejemplo, la evolución de un paciente con un CDI subcutáneo implantado, ¿ah? Que en un electrocardiograma, reitero, no veríamos nada, pero bueno, sí lo vemos con el programador. Bueno. Bueno, hasta ahí la primera parte un poco de qué es el CDI subcutáneo, cómo funciona en general, para qué está indicado, en qué caso está indicado y cómo es un tratamiento habitual, ¿no?
La segunda parte es un poco de hablar de las fallas, el manejo de las fallas iniciales del dispositivo, del CDI subcutáneo. Este es un primer registro de los primeros 100 casos que se hicieron en Argentina, en donde se vio que en líneas generales la tasa de complicaciones es alrededor del 5%, en lo que tiene que ver un poco con el dispositivo y con el generador, ¿sí? Donde había infecciones, donde había desplazamiento de electrodo, hematomas del cúbito del dispositivo, complicaciones que habitualmente también las vemos en el CDI convencional. La diferencia es que fíjense que acá no hablamos prácticamente de ninguna complicación intratorácica, ¿sí? No hablamos de estenosis venosa, no hablamos de derrame pericárdico, no hablamos de neumotórax, no hablamos de sepsis, no hablamos de muerte, hablamos de todas infecciones un poco de un bolsillo subcutáneo, ¿sí? ¿Cuáles son esas complicaciones y cómo vemos? Bueno, perdón, ahora voy a eso. Y en cuanto a las terapias, el mismo registro, en cuanto a las terapias, los pacientes recibieron terapias apropiadas en un 10%, y el otro problema de este dispositivo, inicialmente eran más altas, ahora estamos alrededor del 4%, eran las terapias inapropiadas, ¿sí? Que ahora vamos a ver a qué nos referimos con terapia inapropiada. Esto es, por ejemplo, un hematoma, que luego con el tiempo esto se reabsorbe. Esta es una mujer, este es un caso interesante, una mujer de 66 años con un síndrome de Brugada que tenía puesto un cardiodesfibrilador en prevención secundaria ya mucho tiempo antes, unos 20 años antes. Se le hace un recambio de catéter porque presentaba ruido el primer catéter. El nuevo electrodo también presenta daño, por lo tanto, ya con dos electrodos dañados se decide el implante de un CDI subcutáneo que acá se alcanza a ver en paralelo al esternón y acá está el generador, ¿sí? El tema que en la herida, luego en los controles postquirúrgicos, presentaba esto que eran signos incipientes de infección. Ustedes por ahí que no están acostumbrados al manejo postquirúrgico de estos pacientes, no les sorprenda tanto, pero nosotros cuando vemos esto en un paciente que tiene puesto un marcapaso o un desfibrilador transvenoso, la verdad que nos incomoda bastante porque, bueno, todo esto puede infectar el bolsillo y esto puede ir directamente al corazón, ¿sí? Siendo esto subcutáneo, se trató de forma conservadora, con tratamiento antibióticos. Se hizo cultivo, se hizo tratamiento antibiótico dirigido, y con el paso del tiempo, la herida simplemente se cerró, se cicatrizó y tuvo curada y no hubo que hacer demasiado. Esto prácticamente que en un dispositivo intracavitario no podríamos tomar esa conducta, ¿sí? Pero esto para decirle que por ahí se puede tener un manejo más conservador porque estamos hablando de dispositivos que están por fuera del tórax, ¿eh? Distinto el caso de esta paciente que está esperando la extracción, que tiene un CDI subcutáneo implantado hace aproximadamente 7 años y luego del recambio, a los 6 meses, hace una infección del bolsillo, como se ve acá, ¿sí? Que bueno, esto sí o sí, ya más allá, porque ya hay un orificio en la puerta de entrada, ya hay pus y colección, se probó con antibióticos, no mejoró, esto sí o sí tiene que ir a la extracción. Pero bueno, de todos modos, es una extracción relativamente simple, porque no hay cables dentro del corazón, no hay riesgo de sepsis y demás. Este caso es un caso interesante también, que viene a mostrarnos un poquito una mezcla entre lo que hablamos de las complicaciones mecánicas, por decirlo de alguna forma, y lo de terapias inapropiadas. Me gustaría si alguno de ustedes se anima a participar o escribir en el chat, yo les voy contando un poco el caso y ustedes me dicen qué es lo que ven que no está bien aquí, ¿ah? Por un lado tenemos una radiografía de tórax de un paciente joven eh, que tiene antecedentes de una miocarditis con mucha arritmia ventricular, con episodios de TB, por lo cual se le decide el implante de un desfibrilador subcutáneo. Aproximadamente entre los 4 o 6 meses el paciente estaba haciendo actividad física en el gimnasio y siente un dolor muy fuerte y un choque en el cuerpo, ¿sí? Y acude básicamente con esos síntomas. Entonces se hace esta radiografía de control y se hace esta interrogación del dispositivo. Si alguno se anima, por lo menos de la radiografía, a comentar qué es, si ven algo que no esté bien, y luego del trazado, fíjense que estas son líneas consecutivas del trazado, esto es lo que el dispositivo ve y acá es donde genera el choque. Y luego esto es lo que se ve después del choque. ¿Alguno se anima a hacer algún comentario de esto?
Ahí esperamos a ver si alguien escribe algo. Sin miedo a equivocarse, porque esto es nuevo y ustedes no están acostumbrados a verlo. No sé si hay alguien detrás de esas pantallas. Acá Gabriel pone, se desplazó el cable del esternón. Estaba obligado Gabriel a comentar porque si no le íbamos. Otro, José pone desplazamiento del cable. Claudia pone ruido. Vienen muy bien todos, ¿eh? Si quieren hacer un comentario más, bienvenido. Y si quieren ir escribiendo qué harían, porque vamos repasando lo que ustedes comentaron, pero es correcto, ¿sí? Recuerden que el electrodo debía estar acá paralelo al esternón. Este es un tip de sensado, este es otro tip de sensado, perdón, este es otro tip de sensado y este es el generador. Recuerden que tiene que estar paralelo y hace como tres vectores de sensado, un vector primario, un secundario y un alterno. El tema es que, perdón, vamos a sacar la plumita acá. Debería estar así el electrodo. ¿Ah? Y acá hay un vector y acá hay otro. El tema es que esto está acá. Por lo tanto, el sensado, esto está programado como el vector primario. Por lo tanto, el sensado lo está haciendo entre esto y esto. ¿Y qué hay acá? Nada. No hay masa cardíaca, no hay nada. O sea, no está sensando actividad cardíaca. Aquel electrodo se desplazó y al desplazarse está sensando actividad de miopotenciales de músculo cardíaco. Fíjense que lo que ve es algo muy finito, que uno podría decir, che, podría ser una FB muy fina. Bueno, sí, podría ser, pero bueno, no lo es, obviamente, está sensando miopotenciales musculares. Entrega un choque, después del choque se ve alguna señal cardíaca ahí lejana, acá un poquito más, pero bueno, muy chiquita, la verdad, y lo cual lo confunde el aparato. Entonces, primero lo que vimos fue la interrogación del aparato, dijimos vamos a hacer una radiografía para ver qué pasa y vimos este problema. Acá, digamos, uno podría tomar la solución de decir, bueno, puedo programar el vector secundario, que sería entre esto y el generador, para que tenga un adecuado sensado. El problema sería que el cable está suelto y se puede seguir desplazando, por lo tanto, esa no sería la solución, ¿sí? La solución terminó siendo una reacomodación quirúrgica. Era un paciente con un pectorum excavatum, lo cual acá tenía, digamos, la excavación del pectum, hacía difícil el implante de esto un poco más abajo, por eso quedó más alto el electrodo. Pero fíjense que ahora ya estamos de forma correcta. Si ponemos un vector primario acá, tenemos un eje en el cual tenemos masa cardíaca en medio, ¿sí? Igual en un vector secundario tenemos masa cardíaca en medio, ¿ah? Pero quedó programado vector primario, ¿sí? Esto sería una terapia inapropiada por un desplazamiento de electrodo en la cual hay un sensado de miopotenciales. Y entrando un poquito a eso, que ya es la última parte, el punto débil del desfibrilador subcutáneo, yendo a lo que hablamos de fallas iniciales, básicamente es el sensado y sobresensado, ¿sí? El sensado, para eso hacemos el screening, y si el paciente presenta sobresensado, esto básicamente nos va a llevar a las terapias inapropiadas, que es lo que les mostraba recién. Cuando hablamos de terapias inapropiadas, tenemos terapias inapropiadas por sobresensado de potenciales cardíacos, o sea, de propias señales del corazón, que pueden ser las ondas P, esto por ejemplo, este es un ejemplo de un flutter. Puede haber doble conteo de las ondas R, sobre todo en pacientes que tienen trastorno de conducción intraventricular o bloqueo de rama, un bloqueo de rama derecho muy marcado, por ejemplo. O puede haber un sobresensado de las ondas T, ¿sí? Como se ve acá en el ejemplo, sobre todo en la miocardiopatía hipertrófica, en los QT largos, en los Brugada, en esos casos puede haber un sobresensado de la onda T porque son ondas T anómalas, ¿eh? Y luego podemos tener señales que no son cardíacas, que son señales de elevada frecuencia, como veíamos en el ejemplo anterior, que van muy rápido, van mucho más rápido de lo que podría ir un latido cardíaco, que son inconstantes con el ciclo cardíaco, que habitualmente las más frecuentes son los miopotenciales, pero también tenemos las interferencias electromagnéticas, que acá incluimos, por ejemplo, el electrobisturí como principal fuente intrahospitalaria, ¿no? Y como último, bueno, ya problemas que en sí tenga el electrodo, que puede estar roto o algún problema con el conector y demás. Esto también me va a repasar un poco con Alejandro. Eh, Acá les muestro el caso de una niña de 16 años con una historia bastante difícil, con mucha historia familiar, de hermanos con muerte súbita, padre con muerte súbita,
hermanos con desfibrilador, bueno, la verdad que es una historia muy compleja. Este es el electrocardiograma de la paciente y esta es la radiografía de un CDI subcutáneo que se le había implantado, ¿sí? El electrodo quedó hacia el lado derecho, teniendo en cuenta también el crecimiento de la niña, pero igual quedó paralelo hacia el lado derecho. El electrodo puede ir a nivel medio external, para external izquierdo o para external derecho. También esto depende de cuando uno hace el test de screening, a dónde uno puede detectar las mejores señales. En esta paciente no tengo mucha información, pero tengo entendido que se obtenían mejores señales en lo que es paraesternal derecho. En la parte paraesternal derecho, lo que uno hace como beneficioso es que en el sensado disminuye la amplitud de la onda T. Y en este caso, que tiene miocardiopatía hipertrófica, fíjense acá el tamaño de estas ondas T, podría haber sido un problema el sobresensado de la onda T. Pero también un tiempo después del implante, esta paciente estaba en su casa, le suena el timbre, lo va a buscar una amiga, se levanta rápido de la silla y empieza con este trazado. Fíjense ustedes, eh, esto es todo continuo, de izquierda a derecha, y acá sigue también, hasta que en un momento recibe un choque. Mi pregunta para ustedes es, primero, si esto consideran que es una terapia apropiada. Segundo, si no lo es, ¿qué creen ustedes que puede estar pasando? Los invito a opinar y compartir. Ahí esperamos que contesten en el chat, a ver si se animan. Fíjense que en el trazado de abajo tienen una pequeña ayuda de lo que el dispositivo está viendo. La S es que él está sensando un ritmo normal, por llamarlo de alguna forma, y la T es cuando él ya considera que está sensando taquicardia. Pero bueno, justo lo que cae por arriba, ya sea de la S o de la T, es lo que él está sensando, ¿no? Fíjense cómo viene el sensado por acá y después cómo empieza a cambiar el sensado. Y en un momento él detecta que tiene taquicardia. Ahí Celeste pone ATP. Fíjense como dice Jorge, el trazado de abajo. Eso les puede ayudar. Fíjense dónde caen las letras. Pregunta inicial si es terapia apropiada o inapropiada. Ponen ahí, Gabriel pone, sensa las ondas T como QRS. Ponen terapia inapropiada. Ok. Fíjense aquí, como yo les decía inicialmente, que veníamos viendo lo que el dispositivo está viendo, para ir viendo qué es lo que él entiende. Fíjense que acá viene sensando correctamente los QRS. Tenemos QRS y tenemos sensado, ¿sí? Igual acá y demás. Llega un momento que es por acá, en donde él sensa bien el QRS, pero también está sensando otra cosa acá. Y acá también sensa otra cosa. Que en un principio él la sensa, pero luego de sensarla, eso que está sensando ya entra con criterios de taquicardia por la frecuencia cardíaca. Entonces se transforma lo que él está viendo en sensado, y dice, che, está bien, estoy viendo correctamente y esto ya entra en rango de taquicardia porque entra en frecuencia de taquicardia. Tiene sus dudas, por ahí vuelve a censar y demás, pero considera de que esto ya está en rango de taquicardia. Aquí inicia la carga y luego de la carga entrega un choque. Fíjense que después del choque prácticamente el trazado no se modifica, es decir, sigue más o menos todo igual, simplemente que por ahí ya deja de censar esto que estaba censando previamente y está censando solamente los QRS, ¿sí? El trazado en sí no cambia mucho, disminuye un poquito la amplitud de esa onda P, pero no cambia demasiado, ¿sí? Hasta acá y viendo esto, nosotros consideramos que esto es una terapia inapropiada por un sobresensado de señal cardíaca. La pregunta un poco si esto es la P o la T, lo que está viendo. No teníamos muy claro si es la P o la T, pensamos inicialmente en la T. Pero fíjense que cuando uno ve el electro basal de la paciente, el trazado basal más que el electro, perdón, el trazado que él está viendo, no hay demasiada T. Es una T muy chata prácticamente, o sea, no es una T muy grande. Es más grande la P que la T.
Entonces sospechamos que podría ser un sobresensado de onda P, ¿sí? Y probablemente esto también puede estar justificado porque estaba programado como vector alterno. El vector alterno es el vector que hace entre este tip y este tip, ¿sí? Entonces estaba sensando y a este nivel básicamente que tenemos las aurículas, ¿ah? Entonces esta programación del vector alterno estaba haciendo un sobresensado de onda P y este hizo un choque y esto acá como lo ven aquí en la imagen que les pongo inicialmente, esta es la imagen inicial de cómo estaba programado el vector alterno, fíjense que ve muy bien la onda P y también ve acá el QRS, ¿sí? En este caso no la está detectando como taquicardia ni como nada, pero hay buena onda P. Entonces, ¿qué se hizo? Se cambió del vector alterno que estaba programado al vector primario, que sería acá, ¿sí? De esa forma, fíjense, si puedo poner la siguiente, fíjense que acá, en este cambio de programación al vector primario, prácticamente ya no se ve onda P como se ve en el anterior. Con ese cambio de modificación de programación, básicamente, podemos resolver un problema que básicamente es una terapia inapropiada por sobresensado de onda P. ¿Eh? Pero está bien, le planteo porque la duda era si era onda P o onda T lo que estaba sensando. Este es otro caso de un paciente de 45 años con una miocardiopatia hipertrófica que tenía puesto un CDI transvenoso previo, que se había infectado, hubo que sacarlo con cirugía de cielo abierto. Fíjense que tiene la persistencia de la sutura metálica. Bueno, se le implanta un CDI subcutáneo. Así es como está implantado aquí el CDI subcutáneo, el electrodo. Si bien está un poco alejado del esternón, esto en parte es correcto, porque en la técnica hay que alejarse de la sutura metálica, ya que puede haber interferencia. Entonces hay que alejarse aproximadamente un centímetro, ¿no? Pero bueno, está un poquito más hacia la derecha a nivel paraesternal. Y este paciente viene luego a la consulta, no recuerdo bien cuánto tiempo después, pero viene luego a la consulta de que estaba acostado del lado izquierdo, ese dato es importante, se mueve del lado izquierdo y cuando se mueve del lado izquierdo nota, entre un cambio de posición, nota que recibe un choque sin haber sentido palpitación, ni falta de aire, ni nada previamente. Entonces, esta es la radiografía y este es el trazado que nos muestra el aparato. Fíjense los marcadores, la S acuérdense que es cuando sensa su actividad que él la considera normal y la T cuando ya considera que está en taquicardia. ¿Eh? Llama la atención que después del choque, ese trazado que viene medio feo inicialmente que él considera como taquicardia, cambia, ¿sí? Y se ve acá un trazado con mejor calidad. Los invito a que opinen qué puede haber sucedido aquí. Lo que más me interesa que ustedes me respondan es si consideran que esto puede ser terapia inapropiada o apropiada. Es muy importante el relato del paciente. El paciente le dice que está muy bien, que se siente muy bien, que de la nada siente un choque. Ya uno ahí ya tiene que pensar o esperar que puede haber sido algo inapropiado, aunque hay pacientes que pueden tolerar bien una TBE y por ahí no se dan cuenta. Bueno, si quieren vayan escribiendo por el chat, así leemos las respuestas. Terapia apropiada, inapropiada, y si alguno se anima a deslizar qué es lo que está viendo, qué es lo que puede estar pasando. Ahí pone Celeste terapia inapropiada, Gisela también, Diego también pone por interferencia de alambres de CRM, también ponen que no ven taquicardia ventricular. Bueno, muy bien. Esto es lo que más me interesa, que ustedes se queden con esos conceptos iniciales, de decir que esto es una terapia inapropiada. Después es un desafío saber por qué hace esa terapia inapropiada. Y bueno, ahora paso un poco a explicarles y a contarles nuestro análisis. Pero fíjense que ya llama la atención que acá lo que está censando en sí es muy bajito, ¿no? Como que no se ve claramente, aunque acá se podría ver otro, se podría ver un presunto QRS, acá también. Y acá está un poco más ampliado. Cuando ampliamos eso, vemos que en realidad sí hay QRS, nada más que son de muy bajita amplitud, ¿eh?
Como los QRS son de tan baja amplitud, él ajusta un poco las sensibilidades y probablemente empieza a sensar quizás la onda T, lo más probable, y empieza a hacer un doble conteo, o sea, empieza QRS y la onda T, como es tan bajita la amplitud. El principal problema acá sería el sobresensado, pero a causa de una mala señal de base, ¿sí? Entonces él sensa eso y entrega una terapia. Es importante el dato del paciente que nos decía que es cuando él estaba acostado, que se había acostado sobre el lado izquierdo y que había cambiado de posición. El vector que estaba programado acá es el vector secundario que va entre aquí y esto, ¿sí? Y el generador. Fíjense cuando lo hacíamos hacer, a ver si me deja ahí, sí. Lo hacíamos hacer algunas maniobras como para reproducir cuando él se ponía de costado. Cuando se ponía de costado el generador, esto está hecho con la mano obviamente, bajo radioscopía, el generador subía, cambiaba de posición, prácticamente que salía de la relación con la masa cardíaca, ¿no? Que está acá. Entonces, entre el tip de sensado y el generador prácticamente no hay masa cardíaca. Es como poner un electrodo, por decirlo de una forma muy grotesca, entre dos partes de la pierna y nada más, ¿sí? No hay señales cardíacas que puedan determinarse. Por lo tanto, él veía una señal muy chiquita, tipo de campo lejano, pero claro, la veía incorrectamente y para ajustar su sensibilidad sensaba la onda T. Y eso llevaba básicamente a que haga una terapia inapropiada. Después del choque, pues uno diría, ¿por qué cambia después del choque? Bueno, después del choque el paciente se mueve, se acomoda, el dispositivo queda acomodado acá abajo porque el paciente se levanta y cuando se levanta se ve un QRS con, si bien es un poco baja, pero con mucho mejor amplitud que la que tenía cuando estaba de costado, ¿no? Entonces esto también se pudo resolver mediante reprogramación de vectores, se programó vector primario y esto quedó solucionado con vector primario, ¿sí? En líneas generales, ¿cómo reducir las terapias inapropiadas de este tipo de dispositivos? Bueno, lo primero es un adecuado screening. El screening nos va a llevar a sacarnos ese 7% que no es apto y a su vez nos va a permitir poder elegir el mejor lugar del implante. No quise entrar en muchos detalles con ustedes, pero antes de hacer el implante en el mismo quirófano, nosotros volvemos a elegir la mejor zona donde podemos ponerlo para evitar esto de las terapias inapropiadas. La técnica de implante también, sin entrar en muchos detalles, pero hay distintos tipos de técnicas. La técnica actual que se llama de dos incisiones con pared external izquierda e intermuscular, es la técnica que ha demostrado menor tasa de terapias inapropiadas. Y en cuanto a la programación, elegir el mejor vector. El vector que menos tasa de terapia inapropiadas ha demostrado es el vector primario, aunque depende de muchas variables del implante. Activar esa zona condicional que le había dicho yo, esa zona que podría ir entre 220 y 240, que es una zona que activa y actúa con muchos discriminadores de taquicardia supraventricular. Activar los filtros, este filtro de SmartPass que les comenté que tiene la capacidad de filtrar señales de paso alto que se llama, que sería la onda T. Fíjense acá en la imagen que les muestro, en la parte de la izquierda ese filtro está apagado y acá está sobresensando ondas T. Fíjense que esto en sí es una onda T, ¿sí? Cuando se activa ese filtro, esas ondas T desaparecen porque ajusta las señales, desaparece lo que él ve como esas ondas T y simplemente está sensando, perdón, los QRS. Ese filtro activado también disminuye mucho la tasa de terapia inapropiada. Inicialmente ese filtro no lo tenía el dispositivo, por eso van a ver en la diapo siguiente que las tasas de terapia inapropiadas inicialmente eran altas y luego eso se redujo. El tratamiento de taquisupra, en el caso de que esto sea una terapia inapropiada por un aleteo, por una taquicardia intranodal, por lo que sea, bueno, se la puede tratar como tal, como tratamos cualquier taquicardia. Y muy pocas veces, como el caso del paciente joven que les mostré que se había desplazado el electrodo, tenemos que llegar a una solución quirúrgica para el tratamiento de las terapias inapropiadas. Inicialmente, como les decía, la tasa de terapia inapropiada en los primeros estudios con los dispositivos de primera generación eran relativamente altas, alrededor del 13%, pero actualmente con todo lo que ya sabemos y que les mostraba recién, estamos en tasa alrededor del 2,4, que es muy comparable a los CDI transvenosos, que habitualmente van entre el 2 y el 4%, ¿sí? Entonces esto ha dejado de ser un problema mayor para considerarse un problema con una frecuencia esperable. Para concluir, y dejamos si tienen alguna pregunta, algún comentario, comentarles que esta es una terapéutica establecida, eficaz y segura ya para la prevención de muerte súbita cardíaca.
que van a expansión de indicaciones cada vez más en cuanto a la indicación de prevención primaria y secundaria en todos los sustratos. Antes era como muy focalizada para el hipertrófico, el cutelar, bueno, ahora cada vez se utiliza más en todos los sustratos, en todo paciente que no requiera estimulación cardíaca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, tiene menos tasa de complicaciones graves relacionadas a los electrodos intratorácicos, pero sigue teniendo algunos problemas o fallas iniciales, que fue lo que me pidieron que hablemos un poquito, que son esto de las terapias inapropiadas y el riesgo de infección. Hasta ahí un poco la presentación, pero quedo abierto a cualquier comentario que quisieran hacer. Doctor Troncoso, lo Bueno, escuchamos. ¿Quiere escribir o hablar? si alguien tiene alguna pregunta, la pone ahí por el chat. ¿Pueden hablar o solo escribir, Santi? Eh, Pueden escribir. Si quieren hablar, tienen que poner para levantar la mano y ahí se le habilita el micrófono. Así que si quieren, nos Ahí. avisan y abrimos los micrófonos. Ok. Entiendo que por ahí este es un poco pesado porque es como muy específico. Sí, sí, pero Eh, yo creo que igualmente pero bueno, traté de estuvo dar clara como... la charla y por ahí eso, esos casos, esos ejemplos nos ayudan mucho a incorporar el conocimiento. Así me parece que estuvo muy buena la presentación. Bueno, bueno, acá que muy, muy clara la charla. Agradecen acá en el chat. No hay ninguna pregunta por ahora. Así que, bueno, te agradecemos, Jorge. La verdad que No, ustedes, por está muy favor. buena la disertación. Gracias por la participación. Em, bueno, si no hay preguntas acá en el chat, vamos a dar inicio a la segunda disertación que se denomina el CDI, indicaciones y algoritmos. Va a estar a cargo del doctor Alejandro Estrada, que es médico cardiólogo, electrofisiólogo del Hospital Privado y del Hospital San Roque. Adelante, Alejandro. Ahí vemos bien la presentación. Ahí estoy, un segundo ahí la comparto. Bueno, muy bien. Eh, Gracias de nuevo por la invitación. Hace ya, este curso lo venimos haciendo ya hace muchos años, este taller. Y la verdad que es una marca de nuestro distrito y, bueno, y de la SAC, así que es un placer seguir, que siga habiendo gente interesada y demás. Bueno, la idea eh, es continuar con la presentación que hizo Jorge, pero esta vez con cardiofibriladores implantables, los percutáneos, no los extratorácicos, sino hablar de algunos conceptos claves que tenemos que conocer. Por supuesto, todos pueden preguntar, pueden interrumpir cuando quieran, eso lo pueden hacer. Una cosa para aclarar que muchas de estas diapositivas, porque es un curso que hacemos entre todos, muchas de estas diapositivas son de Jorge, que siempre nos enseña mucho de cardiofibriladores, de Jorge Figueroa, así que desde ya acá le agradezco por esto, porque eran muy claras y por eso las dejamos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos? Vamos a hablar un poco de generalidades de cardiofibriladores. CDI, vamos a hablar de cardiofibriladores implantables, también se les llaman DAI, que son desfibriladores automáticos implantables, de acuerdo, estás en España, ¿no? En algunos países de Latinoamérica. Vamos a hablar también del funcionamiento normal, que es la estimulación antitaquicardia, que era lo que hablaba Jorge de EAT o ATP, que es antitaquicardia pacing. Por ahí estos conceptos los ponemos también en inglés para que lo vean, porque cuando uno lo ve en el programador, está todo en inglés y son siglas que las tienen que ver, solo por eso. Y las descargas, los choques. Y después vamos a ver algunos fallos en funcionamiento y quiero ver ahí con algunos ejemplos de la vida real. Entonces, ¿qué generalidades tenemos del cardiofibrilador? Es un dispositivo que se implanta, igual que un marcapaso. Consta de uno a 3 electrodos. Electrodos le llamamos catéteres, electrodos, eso es sinónimo.
y tiene como objetivo tratar arritmias letales, que son una taquicardia ventricular rápida, una fibrilación ventricular. Esto no previene taquicardia, es decir, la taquicardia que tenga que aparecer va a aparecer, no porque tenga un cardiofibrilador no va a dejar de tener taquicardias. Por ejemplo, un paciente que tiene Chagas y desarrolla una taquicardia ventricular y por eso tiene un cardiofibrilador, va a volver a tener seguramente eventos. Lo que nos va a ayudar el cardiofibrilador es a tratarlas, a estas arritmias, por eso el concepto de no prevenir. Pero sí, sin dudas que es una gran seguridad que tiene el paciente al tener esto. ¿De qué consta esto? Como decimos, de un generador del dispositivo, que es el cardiofibrilador, y el catéter o electrodo, que consta de dos electrodos, que es el electrodo distal y el electrodo proximal, o la punta y el anillo, como le sabemos llamar, y eso nos sirve para dos funciones fundamentalmente. Uno es el sensado de actividad eléctrica, la estimulación también, porque tiene función de marcapasos, pero además lo que da es choques. Estos electrodos no son electrodos de marcapasos, sino que tienen los coils como especie de palas, como las que ponemos por fuera del tórax del paciente, en el cual nosotros, voy a poner ahí el puntero, así lo vemos, en el cual nosotros vemos utilizamos en este caso está en la punta del corazón y el otro está en la vena cava, y de ahí hacemos el choque, digamos, en estos casos. Estos catéteres son de diferentes formas, ahora vienen, esto se llama el DF1, ahora tenemos DF4, que es un cable entero, que el extremo proximal es todo entero, pero es una cuestión técnica, pero no importa. Pero es para graficar que tenemos uno de estos cables corresponde al coil de desfibrilación de la vena cava, otro cable corresponde al coil de desfibrilación del ventrículo derecho, y el otro es el que da sensado y estimulación como función de marcapasos. Entonces, las funciones principales de un cardiofibrilador son sensado, dar terapias y la estimulación antibradicardia. Entonces, estimular y sensar como un marcapasos y demás. El sensado es muy importante que nosotros sensamos señales locales, tanto ventriculares como auriculares. En este caso, el desfibrilador tiene la función de detectar taquicardias ventriculares para tratarlas, para poder dar una terapia. También almacena episodios de taquicardia. Nosotros vemos si algunos han sido no sostenidos o sostenidos y nos permite dar tratamiento médico o hacer un procedimiento invasivo como un cateterismo. Aplicamos terapias y estas terapias las hacemos para finalizar la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, y esto lo hacemos con choques o estimulación antitaquicardia. Y después la estimulación antibradicardia, esto cumple la misma función de un marcapaso, por lo cual le llamamos de la misma forma, como vimos en los otros días del taller, BBI, DDD, o también los podemos utilizar como terapia de resincronización cardíaca, como un resincronizador, es decir, tres electrodos en uno en la aurícula derecha, otro en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo. Es decir, cumplimos todas estas funciones. ¿Cuál sería el cardiofibrilador ideal? Aquel que revierte todas las arritmias letales, aquel que tiene una batería de larga duración. Es distinto un desfibrilador que nos dura 2 años que aquel que nos dura 12. Hoy estamos teniendo algunos desfibriladores que superan los 12, 13 años, que son un espectáculo. ¿Por qué está bueno que la batería sea de larga duración? Porque tenemos una expectativa de vida, una cierta cantidad de años junto al paciente, y son menos cirugías. Cada cirugía implica un riesgo, no solo la cuestión psicológica y lo que conlleva, por más que sea una cirugía más o menos sencilla, sino que cuanto más dura, menos cirugías a lo largo de la vida y menos infecciones. Eso es muy importante. El CD ideal también tiene que tener múltiples funciones, tiene que detectar arritmias, tiene que diferenciar arritmias de cosas que no son, arritmias que debe diferenciar arritmias que deben ser tratadas de otras que no deben ser tratadas, y debe dar la terapia adecuada, es decir, lo tenemos para que detecte adecuadamente y dé una terapia adecuada. Y que tenga la menor agresividad terapéutica posible. Es decir, mejor si se va la taquicardia ventricular con una sobreestimulación y no con un choque eléctrico. Sin duda, el choque el paciente lo percibe como una fuerte patada en el pecho, es muy desagradable, y habitualmente los pacientes quedan con problemas psicológicos, con muchas inseguridades. Entonces, eso, bueno, está bueno que lo tengamos en cuenta, ¿no? Eso con
Me quedó. Pará, voy a correr un poquito esto. Bueno, entonces. Y la otra es el tamaño, es decir, a menor tamaño mejor. No han cambiado mucho de tamaño en los últimos años, realmente se han quedado. Ha quedado el menor tamaño posible. La localización, digamos, es importante, tratamos de ponerlo lo más estético posible, puede ser subcutáneo, subpectoral. El peso, es decir, cuanto menos peso mejor. La calidad, por supuesto, que sean fiables y que sean el menor costo posible, que es otro de los objetivos que tenemos. ¿Por qué? Para poder llegar a esta terapia a todo el mundo y que sea bien general. Las indicaciones, y esto es un concepto que está bueno que conozcamos, ¿qué es prevención primaria y qué es prevención secundaria? Cuando nosotros ponemos un desfibrilador, hablamos de estas dos cosas. Prevención primaria es cuando nos adelantamos a la situación, tratamos de prevenir algún evento a futuro. Son aquellos pacientes que tienen una cardiopatía estructural, por ejemplo, una cardiopatía isquémica, una miocardiopatía dilatada, o aquellos que tienen miocardiopatía hipertrófica, o aquellos que no tienen cardiopatía estructural, pero tienen problemas, lo que llaman las canalopatías, que son problemas digamos, como el síndrome de QT largo, el síndrome de Brugada, el síndrome de QT corto, la taquicardia catecolaminérgica, digamos, son todas alteraciones en las cuales tenemos un corazón normal, pero tenemos alteraciones de transmembrana que nos provocan estas taquicardias y arritmias muy graves que pueden provocar muerte súbita. Entonces, en esos casos, nosotros tratamos de valernos de ciertos componentes antes de que el paciente tenga el evento y hacemos la prevención primaria. ¿A quién buscamos? Aquellos que tengan alto riesgo de muerte súbita. Por ejemplo, en una cardiopatía isquémica, aquel que tiene disfunción ventricular severa, tiene una fracción de eyección muy reducida, un corazón muy dilatado, esos sabemos que tienen más riesgo, entonces son los que pueden prevenir. En una miocardiopatía hipertrófica veremos aquellos pacientes que tienen fibrosis, que tienen un septum más de 30 milímetros, que tienen TB no sostenida. Es decir, uno va sumando diferentes puntos y de acuerdo a eso decide si le ponen un desfibrilador independientemente que haya tenido una OTB, es decir, lo hacemos para prevenir un evento. Y después la prevención secundaria es secundaria, es después de haber ocurrido un hecho. Un paciente que tiene una parada cardíaca reanimada, una taquicardia ventricular con mala tolerancia, es decir, tenemos un paciente que ha tenido una pérdida de conocimiento y sospechamos TB. Bueno, eso se llama prevención secundaria de muerte súbita. Estos son conceptos muy importantes. El paciente de prevención secundaria lo dejamos internado, ni bien tiene el evento, a la espera del desfibrilador. De prevención primaria nos tomamos el tiempo para hacerlo. Entonces, ¿qué hace el desfibrilador? Entonces, primero, ¿cómo identifica la taquicardia? Primero lo que hace, analiza la longitud de ciclo, es decir, ve qué frecuencia cardíaca tiene esta taquicardia. Nosotros le ponemos cortes y le decimos, bueno, todo lo que sea más de 170 o más de 190 es una taquicardia, analízalo y quiero que veas si es una TB o una taquisupra, decime vos. Entonces, analiza los electrogramas. ¿Desde dónde? Desde la punta del electrodo, el que está en el ventrículo derecho, detecta un electrograma y ese electrograma es como una especie de QRS y cuentas, es como si contáramos palitos, vemos qué cantidad de latidos tenemos y de acuerdo a eso decimos si es taquicardia o no. Después los diferenciamos como segunda cosa, a ver si esto es una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular y los clasifica en las zonas. Nosotros tenemos diferentes zonas, taquicardia ventricular lenta, taquicardia ventricular rápida o fibrilación ventricular. A veces ponemos dos, a veces tres zonas, pero lo ponemos y cuanto más rápida la taquicardia, más peligrosa es, más agresiva también es nuestra terapia. Es decir, somos más benévolos en las taquicardias más lentas y somos más agresivos en las taquicardias más rápidas porque el tiempo apremia, son peor toleradas, son más rápidas, caen peor. ¿Mm? Y de acuerdo a eso, de acuerdo a clasificarla y diagnosticar y decir, este paciente tiene una TB, planifico la terapia a entregar. Aplico la terapia y reanalizo a ver si le saqué la taquicardia. Es decir, le hago la taquicardia y veo. Entonces, ¿cómo detecto? Yo detecto, por ejemplo, un ritmo sinusal. ¿Cuánto vengo? Tengo QRS normal, a una frecuencia lenta, 80 latidos por minuto, fenómeno. Este es el ritmo sinusal. Esta es una taquicardia ventricular que es monomorfa, son todos los QRS iguales. Los detecto. Esta taquicardia tiene más de 170, 60 latidos por minuto. Ok, esta taquicardia ventricular. Fibrilación ventricular, veo una taquicardia súper irregular con diferentes voltajes de electrogramas.
donde cual la frecuencia cardíaca mía es muy rápida, es más de 280, 300 latidos por minuto. En ese caso, lo tomo como una fibrilación ventricular. Entonces, tengo diferentes zonas en las cuales voy metiendo el paciente, el ritmo sinusal, con el tipo de arriba, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Entonces, estas tres zonas me permiten identificar tres zonas diferenciadas para poder dar TB, fibrilación ventricular, perdón, TB rápida o fibrilación ventricular. A veces son, en vez de estas dos, las unimos en una sola y tenemos taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Entonces, nosotros eso todo lo programamos. Entonces, fíjense, acá tenemos TB, es aquel que tiene más de 140 latidos por minuto. En este caso es una TB muy baja, nunca ponemos tan bajo, siempre tiene, en general está por arriba de 170 hacia arriba. La TB rápida es la que está en 162 y la FB más de 188. Son valores estos muy lentos, es como medio old fashion esta programación. En general ponemos 170, 190, 240 o ponemos dos zonas, 185 y 240. Y taquicardias muy rápidas para tratar de hacerlo. Y también hacemos acá, vemos la cantidad de latidos que queremos que cuenten. No es una taquicardia de 2 latidos, sino tratamos de observarla. Hay varios estudios que han visto que las taquicardias lentas, si las observamos hasta 1 minuto incluso, no hace falta dar terapias porque se terminan antes. Entonces, si uno ve una taquicardia y le intenta tratar a los 10 segundos, a los 5 segundos, pero si esa taquicardia a los 15 se fue solita, pues estamos embarrando la cancha si la tratamos. Entonces, por ahí es muy bueno observar, reanalizar y ver si damos o no terapia. Entonces, siempre en las TV más lentas se analiza más tiempo, hasta 60 segundos. En la TV más rápida, no más de 10, 12 segundos. Y en la fibrilación ventricular, entre 1 y 2,5 segundos ya entré a terapia. Y esto es muy importante porque yo les decía, nosotros detectamos arritmia, detectamos taquicardia, más de 170 latidos por minuto, sin ver nada, 170. Y de acuerdo a eso, el aparato me va a decir si esto es taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular. Es súper importante eso, porque una taquicardia supraventricular no hace falta tratarla. Esto está puesto para tratar las taquicardias ventriculares. Entonces, el aparato se vale de tres parámetros. Uno es la morfología, otra es la forma de comienzo o comienzo súbito, y la otra es la estabilidad. Estos tres parámetros son fundamentales para discriminar. Me tomo de todas estas cosas, a veces elijo uno o a veces elijo todos, para discriminar de qué se trata. La morfología compara los QRS detectados con el ritmo propio cuando no estoy en taquicardia y cuando estoy en taquicardia. Entonces, eso me permite diferenciar a ver si esto es TB o no. La forma del comienzo súbito me permite diferenciar una taquicardia sinusal versus una taquisupra o una TB, porque la taquisinusal empieza de poquito y se va acelerando. En cambio, las taquicardias paroxísticas, como la TB o la taquisupra, se inician bruscamente. Otra diferencia, la estabilidad, me diferencia irregularidad total como una FA versus una taquicardia regular, como una taquicardia ventricular o taquisupra. Ven que todos los parámetros no son blanco-negro, sino que se me abren varias ventanitas. Entonces, veamos un poquito la morfología. Es decir, si yo tengo el patrón, mi QRS basal es este de acá abajo, cuando estoy en ritmo sinusal, y tengo esta taquicardia, que es un QRS que nada que ver, fíjense, totalmente distinto, yo digo, no, esto no es igual al ritmo de base. Entonces, esto sería raro que sea una taquicardia supraventricular. Esto ha cambiado mucho el QRS, parece una TV, ¿tá? Entonces uno puede hacerlo. Otra cosa que les decía, el segundo componente, aparte de la morfología, era el comienzo súbito. Por ejemplo, yo tengo una TB o una taquicardia supraventricular, el paciente viene en ritmo sinusal, y de golpe, pic, 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 regularidad total y muy rápida. Contar una taquicardia significa contar palitos. La cantidad de electrogramas son palitos que el aparato cuenta y dice cuántos son en 1 minuto. Más de 170, más de 190, más de 200. Entonces, acá venía con un ritmo sinusal a 70 latidos y de golpe se pone en 100, 180 latidos por minuto regular. Esto puede ser una taquicardia ventricular o una taquisupra también. Una taquicardia intranodal de las benignas también lo puede ser.
Entonces, después me deberé valer de la morfología y de otras cosas. En cambio, una taquicardia sinusal se va acelerando gradualmente. Voy a 70, 80, 90, 100, 110, 120, se va acelerando, ¿ven? Y esa aceleración es progresiva y gradual. Es totalmente distinto a esto, que de lento pasó a rápido, comienzo súbito. En cambio, esto comienzo gradual, nos diferencia. Taquicardias sinusales de las taquicardias ventriculares o supraventriculares. Y la otra cosa es la estabilidad. Entonces, la estabilidad también, en general, uno asume que una TV monomorfa es estable. Puede tener ciertos grados de variación, pero en general, al principio puede ser irregular y después se suele estabilizar. Entonces, esto se estabiliza, esto es regular. Entonces, esto puede ser una ATV, una taquisupra, igual que antes. En cambio, la fibrilación auricular es irregular. Fíjense, acá está más corto, mucho más corto, más largo de vuelta, largo, mucho más largo, largo, más corto. Es decir, es absolutamente irregular. Diferencia de una taquicardia regular, TB, de una taquicardia irregular, fibrilación auricular o flutter auricular con conducción AV variable. Pero la FA es la reina de esto. ¿Vamos? Entonces, nosotros nos valemos de estos tres parámetros. Morfología, comienzo súbito o estabilidad es la forma de que discriminamos taquicardias ventriculares de taquicardias supraventriculares. ¿Cómo funciona normalmente un aparato? Bueno, da terapias. Entonces, hay terapias de baja energía, como es la sobreestimulación. Tengo una taquicardia a 170, la sobreestimulo a 180, 190 para acelerarla y terminarla. Esto le llamamos estimulación antitaquicardia, que puede ser EAT o ATP. La estimulación antitaquicardia se puede hacer mientras carga el choque en algunos dispositivos y también estimula en las bradicardias, nosotros estimulamos. Y las terapias de alta energía son los choques, es decir, una terapia que entrega un choque y este choque puede quitar de diferentes grados de energía, digamos, para poder quitar la taquicardia. Y hay dos formas acá, es la cardioversión o la desfibrilación. Bueno, para que algunos sabe, digamos, la diferencia entre cardioversión y desfibrilación, digamos, qué significa. Opinen por el chat, ¿qué les parece? Cuéntenme. A ver, ahí esperamos unos segunditos a ver si se animan a ¿Qué contestar. diferencia hay entre cardioversión y desfibrilación? Lo mismo ocurre con los aparatos que tenemos en la guardia, ¿no? ¿Alguien se anima a contestar? No nos dejen solo, por favor. Bueno, no se animan. Estamos tímidos hoy Ahí Federico pone, la cardioversión tiene que ser sincronizada con el complejo QRS. Bien, perfecto. Muy bien, Federico. Ese concepto es el mismo que usamos nosotros en un desfibrilador. ¿Por qué insisto con esto? Porque siempre que estemos en una guardia, seamos médicos, enfermeros, digamos, radiólogos, los que estemos en una guardia, en una sala de hemodinamia, en una unidad coronaria, siempre vamos a tener alguna taquicardia que comience. Entonces, si la taquicardia es monomorfa, por ejemplo, o tiene QRS visibles, como una fibrilación auricular, tenemos que sincronizar. Eso se llama cardioversión eléctrica. TV monomorfa, en caso de las TV, o NFA. Defibrilación es dar el choque así, ¡pac! A lo que viene. Uno apoya, carga y tira. No importa. En ese caso es cuando nosotros tenemos TV polimorfa o fibrilación ventricular. Es un ritmo que es reanimable y es un ritmo que nosotros tenemos que tratar. Es importante que veamos eso. Entonces, ¿cómo le diferenciamos esto? Entonces, si nosotros tenemos una taquicardia monomorfa, la sobreestimulamos, hacemos el ATP y sale a ritmo sinusal. Fíjate que acá sale estimulado. En cambio,
En una taquicardia ventricular rápida, nosotros podemos dar un choque, una cardioversión. ¿Por qué? Porque tenemos un QRS, es monomorfo, o sea, esto es cardioversión. Los choques suelen ser muy bajos. Si alguna vez se animan y ven un paciente con TB, a veces poniéndole choques de 5 joules, ¿escucharon bien? 5, 10 joules, 20. No hay cosa más linda que sacar un paciente con eso porque ni se mueve el paciente y se le va la taquicardia. Tienen que apoyar bien fuerte. Pruébenlo, siempre que sea que te dé el tiempo de una taquicardia monomorfa. En cambio, en la fibrilación ventricular nosotros desfibrilamos, sí o sí, apoyamos y chocamos. No nos interesa sincronizar, tal como nos decía Federico recién, con muy buen criterio. Entonces, la estimulación antitaquicardia es una sobreestimulación a una frecuencia más rápida del ritmo detectado. Si yo tengo una taquicardia de 180, voy a estimular a 190, 200, me tengo que acelerar. Su eficacia, digamos, es eficaz cuando termino la taquicardia ventricular. Si no la termino, tengo que seguir intentándolo. Entonces ahí voy a tener algunas respuestas. Eh, entonces en este caso, este videito que nos regala Jorge, es una taquicardia ventricular muy rápida y fíjense, lo estamos sobreestimulando, la, la sobreestimulamos de vuelta y ahí lo sacamos. Fíjense que en la primera no lo sacó, en la primera sobreestimulación le tiramos impulso y no pasó nada. Y en la segunda sobreestimulación, fíjense, ¡pac! Ahí logra salir la taquicardia. Por eso, nosotros siempre programamos varios intentos de sobreestimulación. Y si nos va mal con la sobreestimulación, damos un choque. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el fundamento de esto? Nosotros tenemos un foco de taquicardia, una reentrada, empezamos a estimular desde el electrodo, empezamos a ganarle de a poquito, vamos a ganarle hasta que tomamos comando de la actividad eléctrica y terminamos la taquicardia. Eso es cuando nos va bien, pero muchas veces podemos acelerar la taquicardia y transformar en una TB monomorfa, en polimorfa, en fibrilación auricular. ¿Tá? Entonces es una estimulación que interrumpe la TB, actúa fundamentalmente sobre los mecanismos de reentrada, que nosotros son los que podemos quitar. Con eso es que la mayoría, las reentradas, acuérdense, un paciente que tiene infarto, chagas, tiene cicatrices del corazón, eso generan cortocircuitos y taquicardias. Es indolora, rápida y gasta poca energía, lo cual es muy bueno. Y lo bueno es que entre el 80 y el 95% de los casos revierten todas las taquicardias, es decir, es el método que siempre tenemos que utilizar de entrada. No es verdad que uno si da un choque de entrada al paciente, el paciente va a salir antes, porque no, muchas veces, digamos, esto es muy eficaz y esto anda muy bien. Los tipos de estimulación antitaquicardia son ráfagas, rampas, el rastreo o la rampa y rastreo, rampa scan, lo van a ver. La RAFA es una estimulación, no quiero liarlos con esto, pero la RAFA es una estimulación manual, que digamos que siempre es igual a la misma frecuencia, 320 milisegundos, siempre estimulamos a 190 latidos por minuto, por ejemplo. En cambio, la rampa empezamos a estimular a una frecuencia cada vez más rápida, 190, 200, 210, 220, cada vez cada latido se va poniendo más rápido. El rastreo, digamos, el scan, ve cómo nos fue antes en las ráfagas que fueron eficaces para empezar por esas directamente. Entonces, en definitiva, digamos, lo que trata digamos, de buscar esto es revertir rápidamente, digamos, la arritmia. Entonces, eh, bueno, veamos acá. Veamos esto. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una taquicardia. Esto viene el ritmo sinusal. Comienzo una taquicardia. Fíjense qué rápido. Cómo comienza esta taquicardia. Luego doy una sobreestimulación que es más rápida y lo revierto a ritmo sinusal. Esta es la estimulación antitaquicardia. Es fantástico. Eso es lo que buscamos. En segundo tiempo, acá está en ritmo sinusal, comienza la taquicardia,
comienza la taquicardia y tengo una sobreestimulación que lo que hace es ser ineficaz porque sigue la taquicardia, ¿ven? La taquicardia sigue. Doy otro segundo intento de sobreestimulación, y en vez de terminar la taquicardia la acelero, es decir, la puse mucho peor a la taquicardia, por lo cual tengo que dar un choque para terminarlo. Tengo que dar un choque para terminar esta taquicardia. Entonces, en definitiva, tengo terapias apropiadas y eficaces, y acá tengo una terapia que es apropiada porque traté una TB, pero ha sido ineficaz y he tenido que saltar al choque eléctrico de casi 5 joules, pero fue eficaz. Siempre vamos poniéndonos cada vez más agresivos. Lo que hablamos de la energía utilizada en la cardiofibrilación y en la cardioversión, nosotros utilizamos, digamos, desde 5 joules hacia arriba, podemos tener hasta 41 joules, los choques en los desfibriladores subcutáneos, perdón, desfibriladores transvenosos, perdón. En este caso, fíjense, este paciente va a tener una taquicardia, perdón, está en ritmo sinusal ahí, esto solo a modo de ejemplo. De golpe comienza con una taquicardia. Fíjense cómo se pone ahí, empieza con una fibrilación ventricular y lo que hace es va a dar un choque, tac, y sale a ritmo sinusal, digamos. Ni más ni menos qué es lo que pasa, está excelentemente graficado acá. ¿Cuál es el problema? De que el choque, a diferencia de la estimulación antitaquicardia, es efectivo, sí, pero es muy molesto, es doloroso, es un patadón en el pecho realmente, y en casi todos los pacientes tienes efectos psicológicos. Los pacientes quedan muy con ansiedad, con temor de que esto no vuelva a ocurrir, digamos, o sea, tiene su implicancia. Cada choque aumenta la mortalidad. Se vio que aquellos pacientes que tenían más choques se morían más que aquellos que no lo tenían. Y esto también tiene una doble lectura. También son pacientes que están más críticos, más enfermos, aquellos que tienen taquicardias. Tener choques gasta energía y empeora la calidad de vida, aumenta el número de hospitalizaciones. Entonces, tenemos que tratar siempre de resolverlo, digamos, de la forma más eficaz. Bueno, vamos con las fallas, que es lo más entretenido. Las fallas en el funcionamiento. Entonces, complicaciones en los desfibriladores hay en todas partes, tanto en los cables, en los electrodos, en el mismo generador, eh, digamos que tengamos terapias eléctricas y otras alteraciones que pueden aparecer. Son mil las fallas, entonces en los cables que nosotros lo hayamos operado y no hayamos hecho una conexión correcta entre el cable y el generador, que a veces nos pasa, se nos mete un poquito de tejido o no hemos hecho la suficiente fuerza. Este, los desplazamientos que se nos mueven en los catéteres, entonces lo pusimos y a la semana hay que volverlo a reimplantar. Aquellos cables que se fracturan por el propio uso, aquel paciente que hemos tenido algunos que se han colgado para hacer gimnasia, hacer barra, digamos, para hacer hombro y espalda, y ha dañado los electrodos, con lo cual lo hemos tenido que cambiar, que haya perdido el material aislante, es decir, que tengamos complicaciones a nivel del material, es decir, que lo tenemos muchos años en el paciente y lo podamos tener. El mismo generador del cardiofibrilador puede tener hematomas, infecciones, puede dar hombro doloroso, que se salga, que se giren los cables, como mostraba recién Jorge, y se salgan, es decir, son cosas todas que pueden pasar. Y después, y esto es algo que quiero que veamos, las terapias eléctricas. Es decir, cuando nosotros tenemos terapias inapropiadas, es decir, tratamos arritmias que no queremos tratar, o que no trate la taquicardia ventricular cuando lo debería haber tratado, lo cual es gravísimo, gravísimo. Eh, Así que bueno, la proarritmia, entre otras, bueno, ahora es lo que quiero que veamos. Y las otras complicaciones son los trastornos psiquiátricos, por tanto choque, eh, los fármacos antiarrítmicos que pueden variar también el umbral de desfibrilación, bueno, recambios conflictivos, bueno, problemas que nosotros tengamos a nivel, no quiero extenderme mucho porque son las mismas complicaciones que tenemos en el marcapaso. Vamos con ejemplos. El 50% de los pacientes que tienen un desfibrilador al año suelen tener terapias apropiadas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen, digamos, en la prevención secundaria de muerte súbita.
El 80% se eliminan con estimulación antitaquicardia, como les decía, del 80 al 95%, y el 20% se eliminan con choque, es decir, la mayoría de las veces nosotros podemos resolverlas de una forma indolora y casi sin que el paciente se dé cuenta. Sin embargo, estas terapias suelen ser inapropiadas en el 20-30% de los casos, que es un montón. Se ha logrado bajar en el último tiempo a un poco más, a un poco menos, entre el 10 y el 15, pero realmente seguimos teniendo terapias inapropiadas, por lo cual tenemos que hacer algunos ajustes. ¿Cuál es la principal causa de dar una terapia que no es correcta? La taquicardia supraventricular. Son pacientes enfermos que tienen fibrilación auricular rápida, aleteo auricular, cualquier taquicardia supra, y bueno, todo eso se piensa que es una TBE y te lo trata. Que sobresense potenciales cardíacos, la misma onda P o la doble onda R o la onda T, o que vea campo lejano desde el ventrículo, que vea la aurícula, o que vea señales extracardíacas como miopotenciales a nivel del músculo pectoral, o que sea la interferencia electromecánica, como les contaba Jorge, el electrobisturí, por ejemplo, que utilizamos en las cirugías, resonancia magnética. Entonces, fíjense que la incidencia de choques, que es esto en violeta, en los diferentes estudios, 26%, 39, 33, 35%. Pero los choques inapropiados de este porcentaje eran el 12%, casi la mitad de los choques eran inapropiados. Es decir, no es despreciable la cantidad de terapias inapropiadas. Entonces, las terapias inapropiadas tenemos que ver cómo evitarlas. Entonces, la forma de evitarla es el controlar la frecuencia cardíaca, es decir, poner la frecuencia más rápida. Si yo pongo 120 de límite de TB o 130, 140, como se hacía antes, en las estimulaciones antes se hacía eso, nosotros tratamos cualquier taquicardia, una taquicardia sinusal. En cambio, si ponemos un valor bien alto, más de 185 latidos, va a ser más difícil que lleguemos a esa frecuencia cardíaca caminando, andando en bici o lo que sea. Eh, Activar los discriminadores de taquicardia supraventricular para que discrimine a ver si esto es un FA o una taquicardia supraventricular. Eh, y bueno, si es una taquicardia supraventricular, tratarla, hacerle una ablación, ponerle medicación, lo que sea necesario. Veamos qué pasa con el sobresensado, que es una de las cosas que nosotros solemos ver dentro de estas terapias inapropiadas. Por ejemplo, nosotros podemos sobresensar la onda P pensando que es el ventrículo en este catéter, o que podemos sensar dos ondas R. Fíjense que donde se apoya el electrodo en el ventrículo, detecta un electrograma que es como una especie de QRS. Este QRS es como yo les mostraba antes, que era contar palitos. Bueno, si yo lo detecto doble, voy a contar dos latidos, me va a parecer que tiene más frecuencia que la que tiene. Entonces, si yo detecto doble onda R, doble QRS, es un problema. Eh, por ejemplo, puedo sobresensar la onda T, esto es un QRS y la onda T como muy grande, se da mucho en el síndrome de QT largo. Y fíjense que yo acá abajo tengo los contadores, entonces yo lo que estoy viendo es que estoy viendo la onda T fundamentalmente y no estoy viendo el ventrículo. Es decir, puedo sobresensar la actividad y contar doble. Si yo cuento esto así, tengo una frecuencia de 300, 150 siempre. Si cuento esto y esto, voy a tener 200 latidos por minuto. Eso va a ser una taquicardia. Entonces es un problema que nosotros tenemos que darle bolilla. Por supuesto, los aparatos tienen discriminadores para no ver la onda T, entonces después del QRS cambian el sensado para tratar de que en esta parte se vuelva ciego, que no vea nada y que el sensado se modifique, eso es autoajustable para tratar de no ver taquicardias. En cuanto a las señales extracardíacas, nosotros podemos ver los miopotenciales de los músculos, del músculo pectoral, donde está apoyado mi carcasa, las interferencias electromagnéticas, el electrobisturí es el principal, que hacen, o los problemas del cable. ¿Qué hacen, por ejemplo? Otra pregunta ahí para todos. ¿Qué hacen si nosotros tenemos una interferencia electromagnética? O sea, paciente que tiene desfibrilador y se tiene que operar. ¿Qué solución podrían darle a este paciente si nosotros no tenemos programador de marcapasos? Es decir, si yo tengo programador de marcapasos, le desconecto las terapias y le digo, mira, por este rato que te van a operar la hernia inguinal o la cirugía torácica, no quiero que funciones como desfibrilador, o sea, no senses, entonces le desconecto las terapias. Pero si no tengo un programador, ¿qué podrían hacer? Cuéntenme, tírenme ideas, abran micrófonos, tírenlo por ahí, a ver qué les parece. ¿Qué podríamos hacer?
Bueno, si quieren, escriban en el chat si se animan y vamos contestando. ¿Qué le parece? ¿Qué podremos utilizar? Algo que tenemos en todos los hospitales. Es barato y en todos los hospitales no tenemos desfibriladores. Muy bien, Daniel nos dice un imán, perfecto. Eso, Gisela también nos dice que use imán. En la mayoría de los lugares que no hay programadores en todos lados, el imán ayuda. Lo que uno hace, acuérdense que en un desfibrilador, si un apoyo, tiene que ser un imán grande, es decir, agarren un bichito así que no sea una cosa chiquita, es un imán interesante que tenga quizá el tamaño de la palma de la mano, que sea gordito, por lo menos 1 centímetro, es decir, que sea un imán interesante, que no sean esos imanes finitos, ni heladeros, ni mucho menos, tiene que ser un imán en serio. Si uno apoya un imán en un cardiofibrilador, lo que hace es inhibir las terapias. Si uno quita el imán, las terapias vuelven. Es decir, es una cosa transitoria. Entonces, si uno le pone un imán, el cirujano puede utilizar el electrobisturí todo lo que quiera, porque las terapias van a estar inhibidas y no va a observarlo. ¿Qué pasa en un marcapasos? Si yo le pongo el marcapasos empieza a estimular de forma asincrónica, se vuelve de BBI a VOO o de DDD a DOO, es decir, estimula ciegamente sin ver nada, no sobresensa, es decir, no deja de estimular. Entonces eso es importante para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que ve cuando yo les decía? Nosotros pegamos el cable el catéter al ventrículo y nosotros vemos un electrograma que es una especie de QRS, lo medimos, mide 5, más de 5,5 en este caso, entonces yo le digo, todo lo que sea más de 2 milímetros es un electrograma, contámelo, contemos palitos. En este caso, como yo les decía, contamos taquicardias, 1, 2, 3, 4. Contamos estos electrogramas. Entonces, pero ¿qué pasa si tengo un electrograma chiquito? Me va a costar verlo. Me va a costar verlo, voy a tener subsensado, no, no está bueno. Y el otro problema es que pueda tener ruido eléctrico. Tengo mi electrograma de 10 milivoltios, pero a la vez tengo ruido eléctrico en el cable, entonces lo puedo sobresensar. Y en vez de contar este latido y después pasar al siguiente, voy a contar este latido y este latido. Voy a duplicar o a más y voy a falsamente pensar que es una taquicardia y no lo es. Y puedo entregar una taquicardia de forma innecesaria. Entonces, además de que no estimula por sobresensar. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Los miopotenciales diafragmáticos, que es un músculo también donde se apoya el corazón, podemos ver también sobresensados por ruido. Y la interferencia electromagnética, que es esto que hablamos del el electrobisturí, la seguridad de los aeropuertos, son raras, digamos, en general son intrahospitalarias, y lo que pueden hacer es sobresensar ruido eléctrico, pensar que es taquicardia, diagnostico mal y doy un choque. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este ruido parece un electrobisturí en un paciente que está en ritmo sinusal y fíjense cómo lo interpreta el aparato. Todas estas cositas que ustedes ven ahí son taquicardias, es decir, nosotros estamos viendo que esto es taquicardia, taquicardia, y después vuelve al ritmo sinusal. Piensa que este cara, pero en realidad es claramente un ruido eléctrico. Y acá duró tanto esto que dijo, bueno, esto es una taquicardia, le voy a dar un choque. Pum, se come un choque gratuito. El choque puede hacer proarritmia en un paciente que está en ritmo sinusal porque lo tira en cualquier lado. En este caso, fíjense, ¿tiene ruido eléctrico este paciente? Díganme por el chat sí o si no, ¿qué les parece? Acá tenemos el electrograma ventricular y acá también se ve como la especie de QRS que te arma el ventrículo. ¿Qué les parece? Esto que estamos viendo acá, que lo detecta como taquicardia, ¿es ruido o es una taquicardia? ¿Extrasístole o taquicardia? ¿Qué les parece? ¿Por sí o por no? Acá en el chat comienzan a contestar. Gabriel pone que sí le parece ruido. Diego también. María Virginia también. Gisela pone sí es ruido. Bien, fíjense qué buena la observación que hicieron ustedes, porque nosotros siempre tenemos, es como el holter, ¿vieron? Como se te despega un holter, un electrodo del holter y vemos mal una derivación, parece ruido, parece TV y la otra la vemos perfecto. Es importante que veamos todo. Fíjense acá que este QRS es el mismo latido, este lo mira distinto y este no tiene ruido eléctrico y este sí. ¿Está claro? Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo acá es un ruido externo que lo confunde con taquicardia erróneamente, pero es ruido. Esto puede ser que el cable esté fallando
lo tendremos que modificar la programación. Fíjese, acá falla tanto este ruido, acá sigue el ritmo sinusal como si nada, pero acá me dice que hay una taquicardia y es el mismo momento. Se come 21 joules de choque, pobre paciente, no tendría que haberlo recibido. La otra cuestión grave es que ante una taquicardia no real, ventricular, no de terapias. Y esto es muy grave, nos pasó a nosotros con un chico de 23 años que tuvo falla muy rara del desfibrilador y el paciente tuvo como 2 horas con reanimación y quedó con daño cerebral y se fue recuperando y ahora está mucho mejor, pero quedó con secuelas leves, pero le llevó 3 meses recuperarse y zafó. Realmente tuvimos que cambiar el desfibrilador, pero es muy importante que detecte y dé terapias, o sea, no es cualquier cosa. Fíjense en este caso, esto es un electrocardiograma, el paciente está en fibrilación ventricular, después acá se organiza un poco T de polimorfa, y mire el marcapaso como si nada, tirando como, estimulando el ventrículo ahí tranca, como si nada hubiera pasado. No entrega las terapias, debería estar sensando correctamente. Entonces, vamos un poquito más adelante, el tema de la estimulación antitaquicardia cuando acelera. Si yo tengo, por ejemplo, una taquicardia, que en este caso es una taquicardia muy rápida, entrego ATP, que es la estimulación de taquicardia, y lo que hace es darme una taquicardia más rápida. Estaba en 155 latidos y ahora la tengo en 180. Se me puso más rápida, me degeneró incluso en fibrilación ventricular y le tengo que dar un choque para poder sacarla. Es decir, la terapia a veces me complica la arritmia, en vez de eliminarla, la pone más atrás. El concepto de tormenta rítmica es cuando tenemos más de 3 terapias, ATP o choques, apropiadas en menos de 24 horas, en diferentes episodios. Es decir, yo le quité la taquicardia, después a los 5 minutos volvió, a la hora volvió, es decir, di en 3 oportunidades terapias. Entonces, a eso le llamamos tormenta rítmica, es algo grave, requiere internación y hay que dar medicación antiarrítmica, ajustar las terapias. A veces requieren, cuando no responde al tratamiento antiarrítmico, es sedar al paciente, intubarlo y ponerlo en asistencia respiratoria mecánica, intubarlo y sedarlo. Y bueno, y requiere muchas veces un requerimiento de ablación de urgencia en estos casos, porque es la situación más grave de todos. En definitiva, y antes de empezar los ejemplos, los desfibriladores es la terapia más eficaz para las arritmias letales. Tienen funciones similares a los marcapasos porque sensa, estimula, pero en este caso lo que hace además trata las taquicardias. Tiene 2 tipos de terapias en forma de estimulación antitaquicardia o choques, que se llaman cardioversión o desfibrilación. Y hay problemas eléctricos que pueden aparecer, entonces es muy importante que analicemos esos problemas eléctricos y tratemos de ver si esto es reprogramable con el aparato, con el programador, y si no, muchas veces hay que tomar medidas de cambiar el catéter para mejorar esta situación. Vamos con 2 casos y terminamos, ¿eh? Pero necesito que opinen como recién, que se animen un poco más. Bueno, este es un paciente mío que tiene 44 años, tiene tetralogía de Fallot, que se presentó con taquicardia ventricular, con mala tolerancia, le pusimos un cardiodefibrilador, BBI, y de golpe se presenta con terapias de cardiodefibrilador. Me llaman y me dicen, tiene terapias del desfibrilador y me muestran esto que he encontrado. Entonces, fíjense, acá nosotros estamos teniendo unos marcadores VS, Ventricular Sensing, es sensado ventricular. Entonces, yo estoy viendo acá que viene a una frecuencia tranqui. Esto puede ser, tenemos como trazados de electro, 350, 120, viene a una frecuencia y de golpe empieza a hacer esto, que no sé qué es. De vuelta empieza a hacer esto y de golpe hace esto. Y lo toma como una taquicardia muy rápida. Sigue diciendo que es una taquicardia muy rápida. Dice que es una fibrilación ventricular. Carga y en estos segundos le da 20 joules y lo choca. Y después sale con el ritmo normal. ¿Qué les parece que esto es una terapia apropiada por TB polimorfa? ¿Es una terapia apropiada por TB monomorfa? ¿Es una terapia inapropiada por fibrilación auricular? ¿O es una terapia inapropiada
por sobresensado por ruido eléctrico, que es una falla de catéter, que ha fallado el catéter y ha sobresensado. ¿Qué les parece? ¿Terapia apropiada o inapropiada? Vamos con eso. Uno, 2, 3, 4. Me tiran esto, vuelvo al registro. De un lado y de otro, ¿qué les parece? Bueno, ahí están comentando. Daniel pone opción 4. María Virginia opción 4. Todos están poniendo opción 4. Opción 4, perfecto. Entonces, opción 4 es una terapia apropiada por sobresensados. Es decir, lo que ha hecho es fallar. El cable venía bien este paciente. Fíjense, estos son ruidos raros. De golpe, una taquicardia se puede ver así, pero no tanto. Es demasiado exagerado y se da por pulsos. Demasiado exagerado. Este electrodo falló y lo tuvimos que cambiar. Tuvimos que poner otro y no volvió a tener más sobresensado. Muy bien, equipo. Muy buena esa contestación. Vamos con la última. Otra paciente nuestra del hospital, del privado, es una mujer con doble R, de 34 años, que tiene una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, que también es prevención secundaria porque ha tenido TB, y tiene un CDI VDD. Acuérdense que el CDI VDD es aquel que tiene un solo cable pero estimula y sensa el ventrículo, pero sensa la aurícula. También tiene un electrodo en la aurícula que flota, que ayuda a sensar. Y bueno, eso nos da sincronía auriculoventricular si necesitáramos estimular. En general no hace falta. Tiene una electrocución porque es ingeniera agrónoma con un boyero eléctrico y consulta por terapias de CDI. ¿Qué les parece acá? Entonces nosotros tenemos acá de vuelta la especie de electrocardiograma que nos forma el catéter, perdón, el desfibrilador, que es como una especie de QRS, digamos. Acá tenemos la aurícula y acá tenemos el ventrículo. La aurícula nos muestra dos electrogramas, uno más grande y uno chiquito. Uno más grande y uno chiquito. Esto parece la aurícula, 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 aurícula. Y acá el ventrículo nos muestra este ruido versus taquicardia, TV polimorfa. ¿Qué les parece acá? Acá les da un choque de 40 joules, pobre chica. Y sale con un ritmo normal, pero sigue teniendo taquicardia acá. Esto es en el mismo momento, ¿eh? Ocurre en paralelo. ¿Qué les parece? Voy de vuelta. Terapia apropiada por TV polimorfa, terapia apropiada por TV monomorfa. Es una terapia inapropiada por sobresensado por ruido eléctrico, que ha fallado el catéter. O una terapia inapropiada por fibrilación auricular. Mismas opciones que antes. ¿Qué les parece? Ahí empiezan Bueno, a comentar. Ponen opción 3. Ponen opción 1. Opción 3. Opción 3. muy bien. Opción 3. ¿Por qué les parece? Están todos diciendo que está fallando el catéter. ¿Por qué les parece que puede haber fallado? ¿Cuál es el mecanismo de fallo ahí? ¿Alguien lo puede explicar? Ahí El pone. boyero, digamos. Eh, en general los boyeros eléctricos no suelen dar una gran descarga, pero aparentemente ha tenido una descarga más importante. Eh, en este caso es una electrocución, es decir, la electrocución puede dañar los electrodos, es raro. Eso en general puede provocar interferencia eléctrica inicial y provocar esto, y nada más. Después cuando uno ya no tiene la electrocución, está alejado, el cable se debería recuperar, ¿tá? Pero puede quedar dañado. Y fíjense qué interesante acá, porque ustedes ven que el cable donde detecta el ventrículo se ve mal, pero a la vez el electrocardiograma que me manda en el mismo momento es como un sinusal regular, lo más piola. Las aurículas están sinusales, esta es la aurícula y este es el ventrículo de campo lejano. Está sinusal, PQRS, PQRS, PQRS. Y lo mismo acá, sigue teniendo ruido y acá está sinusal, lo más bien, nada. Así que en definitiva no tenemos, bueno, era como ustedes dicen, la opción 3, la opción 3. Dos casos de la vida real de daños de electrodos. Bueno, ¿alguna pregunta que haya, algún comentario, algo que quieran hacer? Si quieren hacer alguna pregunta, escríbanla por chat. O si quieren levantar la mano y le abrimos el micrófono.
Daniel pregunta, no entiendo muy bien la pregunta, ¿cómo los mecánicos con las baterías? ¿Casos similares? No entiendo bien la pregunta, Mira, Daniel. está buena la pregunta. Yo no sé, Jorge, si vos has tenido algún problema con con una batería en general. No te debería dar interferencia una batería en absoluto. Incluso tocándola, no es un mecanismo que tienes que tener precaución, digamos, en absoluto. Sí, con las No, soldaduras eléctricas. Pasa que soldaduras eléctricas me tengo que poner a estudiarlas porque me han retado la gente que hace soldadura. Porque ahora hay un montón de equipos nuevos que antes era un bichazo grande en el cual tenías un arco y ahora tienen equipos pequeños que lo tienen en una cajita que realmente no provocan interferencia. Y hay gente que realmente es apasionada y laburan de eso, entonces te cuesta. Lo ideal es hacer con el programador, ver si hace interferencia mientras lo hace en tu cara, eso sería lo ideal. la recomendación para el paciente que va a utilizar un equipo eléctrico que tengamos dudas, en su caso sería, habitualmente yo lo hago, eh, que el dispositivo eléctrico que va a usar, que tenga el cable con descarga a tierra, las tres patitas, que algunos no lo tienen. Eso permite que descargue el equipo a tierra y que no vaya hacia el paciente. Que el paciente utilice zapatillas con suela de goma, que también le sirve al mismo paciente como descarga a tierra. Y en casos ya muy extremos, equipo tipo amoladora y eso, usar guante de goma también. Esto ya como siendo muy obsesivo, por decirlo de una forma. Pero como dice Ale, la verdad que los equipos eléctricos han avanzado tanto y cada vez vienen más protegidos de la posible descarga, ¿no? Perfecto. Ahí hay una última pregunta acá en el chat de Celeste que pregunta qué diferencia hay entre un CDI y una calibración externa. La diferencia en realidad es los joules que vos aplicás. En los cardiofibriladores, digamos, los transvenosos, podés dar desde un joule hasta 41, que es lo máximo que tienen habitualmente digamos, todas las casas comerciales. Y después en el CDI subcutáneo, el que contaba Jorge, puede subir hasta, son 80 joules, es el máximo 80, ¿no? Y la diferencia los equipos, tenemos dos tipos, monofásicos o bifásicos, pero pueden subir desde 1 hasta 360 joules. Entonces la diferencia es eso, pero es por una cuestión de que los catéteres están mucho más en contacto con el corazón, digamos, a diferencia de las palas que tenemos afuera. La superficie de contacto es otra también. Bueno, es esa la diferencia. Pero el efecto es el mismo. Y la posibilidad de provocar proarritmia es la misma, exactamente igual. Perfecto. Eh, bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla de hoy. Le agradecemos mucho a Alejandro y a Jorge, fueron muy claras las dos disertaciones y nos encontramos la próxima semana a la misma hora eh, por el mismo link. Tienen que anotarse previamente. Bueno, saludos, los esperamos. Gracias, hasta luego. Chao, chao.